Hay veces que me gusta traer trucos diferentes a nuestro iPhone y en este caso lo vamos a hacer con la cámara. Os voy a dar tres truquillos muy sencillos y el primero es el que habéis visto en el título y es para grabar con nuestro iPhone con la pantalla del iPhone apagada. Sé que suena un poco extraño y puede servir para cosas muy diferentes a lo que os voy a explicar, pero me parece muy interesante conocer este truco. Así que vamos a hacerlo porque ya sabéis que cuando estamos grabando y bloqueamos la pantalla, se va a cortar la grabación, ¿vale? Es algo que sucede también si salimos de la cámara y queremos utilizar otra aplicación. Pues os voy a dar un pequeño truco que es súper sencillo y además no tendremos que instalar ninguna aplicación externa. Vamos a empezar y es que lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ajustes, nos vamos aquí a accesibilidad y aquí vamos a habilitar la función rápida de VoiceOver. Creo que lo podéis hacer por defecto, no hace falta tener nada activado. Y ahora, como pone aquí, una vez pulsemos 3 veces en el botón lateral vamos a activar el VoiceOver. Tenemos que tener cuidado, pero para desactivarlo simplemente volvemos a pulsar 3 veces en el botón lateral. Los dispositivos con Touch ID creo que tienen otra combinación, es pulsando 3 veces en el propio Touch ID, no en el botón lateral, pero bueno, seguimos simplemente. Ahora que sabemos cómo activar el VoiceOver, nos vamos a ir a la cámara, vamos a abrirla y vamos a poner la función de vídeo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a activar el VoiceOver dando 3 golpes en la parte de la derecha en este botón y vamos a pulsar 2 veces en el botón de grabar para que empiece a grabar. Y ahora, como estáis viendo, con estos 3 dedos voy a pulsar 3 veces en la pantalla y se va a apagar la pantalla, se va a bloquear, pero lo más gracioso de todo es que va a seguir grabando de una manera normal. ¿Veis cómo le doy la vuelta? Luego os voy a enseñar la grabación y vais a ver que aparece mi cara y es que sigue grabando mientras nosotros hacemos esto y como veis la pantalla está totalmente apagada. Esto lo hacemos de manera nativa. Para desbloquearlo o para volver a que se vea la cámara pulsamos otras 3 veces y pulsamos 2 veces en el botón de grabar para que pare ya por fin de grabar, ¿vale? Desactivamos ahora sí el VoiceOver de nuevo para no tenerlo activo y ahora nos vamos a ir a la cámara de fotos para que veamos que el vídeo se ha grabado perfectamente. Si tenéis algún problema, si pulsáis mal 3 veces y no sabéis cómo desactivar el VoiceOver, simplemente le podéis decir a Siri, manteniendo pulsado en el botón lateral, que desactive el VoiceOver o que lo active. También sería completamente útil y serviría para este truco. Como estáis viendo, es algo súper sencillo y se puede utilizar para espiar, se puede utilizar para hacer muchas cosas extrañas. Yo lógicamente os lo digo como una simple información, pero ya después cada uno que haga lo que quiera, siempre lógicamente respetando la privacidad de las otras personas. Otro truco muy interesante para la cámara y que poca gente sabe es que ya sabéis que si estamos grabando un vídeo tampoco podemos escuchar música de fondo. Esto hay mucha gente que le altera y os voy a dar un truquillo, ¿vale? Y es que cuando queramos grabar lo que tenemos que hacer es irnos a la sección de foto de la cámara y en los iPhone XS y XR en adelante vamos a poder mantener pulsado, deslizar hacia la derecha y grabar en la sección de foto. Si ahora ponemos música vais a ver cómo se sigue reproduciendo y si estamos grabando luego aparecerá la música de fondo, así que no tendremos por qué tener que luego editar y poner música de fondo, ya la tendremos mientras grabamos. Me parece que es un truco bastante útil y que poquita gente sabe, así que os lo comparto por aquí, que me parece pues de utilidad para todos. Y otro truco que poca gente sabe es que cuando nosotros queremos hacer zoom en nuestra cámara, el máximo que me deja a mí al menos es por 10. En cualquier iPhone lo máximo que nos dejará es hacer zoom por 10 y esto se puede aumentar con una cámara oculta que tenemos en nuestro iPhone, que es la lupa. Podemos activarla directamente descargando la aplicación de lupa que es del iPhone, o directamente también podemos activarla en los ajustes, en accesibilidad, en lupa. Aún así, lo que yo os aconsejo es descargar la aplicación y aquí podremos aumentar más de 10 veces, no sé cuántas veces es porque no lo especifica, pero la verdad que tendremos un aumento bastante considerable por si queremos sacar una foto ya sea a lo lejos o a un objeto muy cerca. Con la aplicación de lupa lo podremos hacer, eso sí, tendremos
que sacar una captura para luego que se nos quede guardada en el carrete. Así que chicos, estos son los 3 trucos de cámara que me han parecido súper interesantes. Espero que os gusten este tipo de vídeos así como más rápidos, más de trucos diferentes. Dejádmelo en los comentarios, también puntuad el vídeo, que me ayuda muchísimo, no solo a mí sino a la gente que entra, para que vea que realmente funcionan estos trucos y que os han sido de utilidad. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao!